ambos investigadores del Estado de la Nación, y participaron en este informe. El Estado de la Nación siempre tiene una portada muy particular que hace referencia un poco a lo que vamos a ver en el informe. Este año, tal vez Natalia, si lo tiene por ahí, si nos puede mostrar, este año es un cable de tensión casi que a punto de reventarse. ¿Por qué se elige esta portada? No sé si pueden los compañeros, ahí lo tienen, es un cable de tensión a punto de reventarse. Y quisiera iniciar la conversación con eso. ¿Por qué eligen esa portada? Cada año es algo muy alusivo al informe. Buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días. Sí, todos los años tratamos de reflejar en la portada el contenido principal o el balance que hace el informe en materia de desarrollo humano en el país. Tratamos de que con una sola imagen la gente interprete y saque sus propias conclusiones. En este año escogimos el cable que está a punto de reventarse, pero no está reventado. Y de cierta forma refleja esa tensión que tenemos en la situación, sobre todo afectada, digamos, en materia económica, y que repercute en que el país, si no logra resolver esos problemas que le están generando esa tensión, el cable podría reventarse y generarnos, digamos, ya un retroceso. Entonces aquí lo importante es que el cable todavía no se ha reventado y tenemos la oportunidad de arreglarlo. De revertir ciertas cosas. Estefan. Sí, es importante que la portada de alguna forma no es un cable cualquiera, es un cable de acero. Que hace referencia a las grandes fortalezas de este país y este estado a lo largo de las últimas décadas, ¿verdad? Vean que ese cable no es fácil de romper, ¿no? Es casi cable de tendido eléctrico, ¿no? Es de alto desempeño. Y esto es importante decirlo porque lo que está en juego en este momento en este país son cosas sustanciales, no son cosas menores. Estamos hablando básicamente de una serie de programas que permiten reducir la desigualdad, sostener la pobreza en los niveles que tenemos y ojalá reducirla, dar salud pública a la ciudadanía, dar educación pública y gratuita a grandes sectores. Es un Estado que llega a todos los rincones del país. De ahí la importancia que es para nosotros este año la alegoría de ese cable y la necesidad y urgencia de reconstruirlo, ¿no? ¿Qué está pasando, Natalia Morales y Estefan Gómez, para que ese cable esté cerca o esté a punto de reventarse? ¿En qué nos estamos descuidando? ¿Qué está dejando de hacer el país? ¿O qué viene dejando de hacer para que esta situación, o lleguemos a esta situación? Sí, bueno, el informe reporta que a raíz de los problemas fiscales que hemos venido acumulando en los últimos años, el país en el 2017 y 2018 podríamos decir que tuvo un mal desempeño en materia de desarrollo humano. ¿Por qué? Bueno, porque persiste la desconexión, por ejemplo, entre la producción y el empleo, poca generación de empleos, pocas oportunidades, sobre todo para jóvenes o para mujeres. Y además, seguimos poniendo en riesgo, porque como no hemos logrado resolver el problema fiscal y tenemos esa brecha entre más gasto público versus ingresos públicos, eso pone en riesgo el financiamiento, como decía Estefan, de este Estado robusto que nos ha sostenido por muchos años y que nos ha permitido tener niveles de desarrollo humano alto. Pero ese desgaste en estos puntos, digamos, claves y problemas estructurales que hemos venido arrastrando pueden generarnos un costo, sobre todo que afecta a las personas directamente. En 2017, dice el informe, un 11.4% de los hogares era pobre solo por insuficiencia de ingresos. Eso es equivalente a 459.000, más de 459.000 hogares, pero solo por insuficiencia de ingresos. Es decir, hay más hogares en condición de pobreza por otras situaciones. Tal vez si nos explica, Natalia, cuáles son esos porcentajes, esas condiciones en las que vive la gente en nuestro país. Sí, aquí en el país hay dos metodologías oficiales para medir la pobreza. La primera tiene que ver con la insuficiencia de ingresos, que lo que se hace es comparar el costo de la canasta básica alimentaria versus el ingreso que recibe ese hogar. Si ese costo de la canasta es
más alto del ingreso del hogar, ellos se clasifican como pobres extremos. Después tenemos una canasta básica no alimentaria y no alimentaria, que es lo que hace que sea un nivel de ingresos mínimo para satisfacer un conjunto de necesidades, y aquellos hogares que no reciben los ingresos suficientes para satisfacer esas necesidades están en condiciones de pobreza. Pero hay otro, y este método, digamos, es el que tradicionalmente se ha utilizado en el país, y lo que nos reporta es que 1 de cada 5 hogares no tiene los ingresos suficientes para, digamos, satisfacer todas esas necesidades. Hay otro método alternativo que se llama pobreza multidimensional, que lo que considera es un montón, ciertas condiciones de vida, ciertas necesidades que tienen que satisfacer los hogares para tener un nivel de vida digno. Por ejemplo, acceso a educación, acceso a servicios básicos, una vivienda en buen estado. Y aquí, con este otro método, lo que tenemos es un 18% de hogares pobres. Pero cuando combinamos los dos métodos, nos da que 1 de cada 3, alrededor de un 30% de los hogares en el país, es pobre por ingresos, multidimensional o por ambos. Entonces, ¿qué pasa con programas, políticas del Estado? Se me ocurre Puente al Desarrollo, por ejemplo. ¿No han sido suficientes? ¿Qué pudieron ustedes observar en cuanto al estudio, los porcentajes, las comparaciones que pudieron hacer? Lo que uno ve es que, por ejemplo, los programas de Puente al Desarrollo están dirigidos sobre todo a los que están en condiciones de pobreza extrema. Y estos programas lo que de cierta forma llegan a ayudar a las condiciones de vida de esas personas. Muchas veces no lo resuelve porque sus ingresos son tan bajos, por ejemplo, tienen problemas de desempleo, trabajan en el sector informal, en empleos muy precarios, con muy bajos ingresos, muy inestables. Entonces, estos programas, de cierta forma, les llegan a mejorar las condiciones de vida. Por ejemplo, una beca para estudiar si tienen niños en edad escolar, o una pensión del régimen no contributivo si hay un adulto mayor en esos hogares, pero muchas veces estos ingresos tampoco les alcanza para cubrir todas esas necesidades. Entonces, de cierta forma, estos programas, sobre todo los más focalizados, los más asistenciales, están llegando a personas en condiciones de pobreza, pero no logra mejorar, digamos, no resolver el problema. Decía ayer justamente Leonardo Merino, coordinador de este informe, de este estudio, que además del tema de los programas sociales que son importantes para contener y tratar de revertir la pobreza, si la gente no consigue empleo, va a ser muy difícil que salga de la pobreza. Ustedes también hablaban del capítulo de la desconexión entre el sistema productivo y el empleo. ¿Qué está pasando ahí, Estefan Gómez? Bueno, ahí el tema es que estamos generando empleo en sectores poco encadenados, digamos, de alguna forma. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Hay ciertos sectores de la economía que si uno genera un empleo ahí, genera un empleo hacia adelante y hacia atrás, por ponerlo de alguna forma. Y en eso consiste el concepto de encadenar el empleo, ¿verdad? Lo que nos damos cuenta es que este país ha generado empleo en sectores o zonas que son poco encadenadas. Entonces eso nos hace más costoso generar, ¿cómo diríamos? Una ola, digamos, de múltiple empleo, sobre todo en momentos en que la economía se ha venido deteriorando levemente, el crecimiento se ha reducido y además estamos en medio de una crisis fiscal importante. De ahí que las decisiones en términos del mercado laboral tienen que ser estratégicas y hay que escoger esas zonas que son claves, que son estratégicas para el país, que están directamente relacionadas con sectores con alto valor agregado, con sectores productivos, algunos de ellos agrícolas, que pueden consumir insumos en un sector, ¿verdad? Y que además pueden generar bienes y servicios para que otros consuman, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que produce ganado, por poner un ejemplo, tiene que comprar alimento para el ganado, tiene que comprar y pagarle a un veterinario para que le vea su ganado, pero además genera carne que vende al carnicero o lleva al matadero. Entonces vean que hay un encadenamiento que, generando incentivos en uno de esos sectores, se va alimentando toda la cadena productiva. Y de eso es de lo que se trata. Ahí es donde tenemos una desconexión. Ahora que usted mencionaba, Estefan, el tema de empleo, también en el informe se revela que muchas de las personas trabajan
viven más bien lejos de su lugar de trabajo. Esto también desencadena en otro problema que vivimos todos los costarricenses, que es el congestionamiento vial que hay a diario. ¿Cuánto estamos consumiendo económicamente en una presa? ¿Cuánta plata pierde la gente mientras está 2 horas en una presa? ¿O cuánto dura el costarricense a diario en una presa? ¿Lo pudieron contemplar en el estudio también? Sí, hay un capítulo especial que tiene que ver con movilidad urbana. Y aquí hay que ver como el escenario completo. El primero es que cuando uno ve la gran área metropolitana, que el Valle Central, ¿verdad?, de alguna forma, si vamos a ver cuáles son las zonas que están desarrolladas y que aún están por desarrollarse para urbanizar, por ejemplo, para vivir, son las zonas más alejadas de todo el gran área metropolitana. Es decir, si yo quiero ir a hacerme una casa hoy, probablemente voy a tener que ir a buscar zonas alejadas del Valle Central, no solo porque esas son las tierras disponibles. Entonces, para lo que se viene, la gente va a empezar a moverse hacia los extremos del gran área metropolitana Valle Central. Número 1. Eso significa que están más alejados del centro y tienen que trasladarse a sus lugares de trabajo o para ir al centro comercial o lo que sea. La siguiente pregunta que uno se hace, entonces, ¿cómo se trasladan? Nos estamos trasladando básicamente con vehículo privado. Casi 1 millón de vehículos privados, automóviles, tenemos en este país. Vea que el crecimiento de la flota vehicular ha crecido casi 5 veces más rápido que el crecimiento demográfico, es decir, de la cantidad de personas. Es absurdo. Entonces, nos estamos alejando del Valle Central para vivir, nos estamos movilizando con automóvil. Cuando vamos a ver las opciones de transporte público, nos damos cuenta que son bastante ineficientes porque muchas rutas de buses pasan exactamente por las mismas carreteras, generando fortísimos congestionamientos y además con una dinámica muy extraña, poco estratégica. Si yo quiero ir, por ejemplo, a San Pedro, y vivo en Heredia, tengo que tomar un bus de Heredia al centro de San José y del centro de San José a San Pedro. Pero todo el mundo hace exactamente lo mismo, conectan el centro de San José, entonces aquello es un caos. Entonces vean que entonces... ¿Y se reduce, perdón, Estefan, el número de personas que están utilizando los autobuses, el transporte público, por ejemplo? Todavía la mayoría de las personas se mueven en autobús. El problema es que está creciendo muchísimo la flota vehicular, entonces estamos generando muchas presiones sobre una infraestructura vial que no se ha modernizado en más de 3 décadas, 4 décadas, diría yo, ¿verdad? Entonces ya le dije, vivimos en la periferia cada vez más, usamos cada vez más el auto, las rutas de autobuses son poco estratégicas y ahí es donde medimos entonces cuáles son los costos en términos de congestionamiento. En términos resumidos, nos damos cuenta que hay cantones que si pudiéramos cuantificar cuánto pierdo en tiempo y cuánto vale ese tiempo en términos productivos en la presa, estamos hablando que algunos cantones están perdiendo entre $4,000 y $5,000 al año por persona. Y eso obviamente no es plata que a mí me va a entrar en el bolsillo, pero es plata que el país deja de recuperar en términos de productividad. En términos agregados estamos perdiendo casi un 3,8% del PIB en presas. Eso es más o menos la relación para que vean la magnitud. Entonces, y termino con esto, cuando discutimos si es financieramente viable o no un tren rápido interurbano, algunos sectores dicen que es tremendamente caro. Bueno, habría que ver entonces cuánto estamos perdiendo en presas. Hoy tenemos ese dato de casi 3,8% del PIB y entonces pareciera que el tren interurbano resulta bastante viable cuando ponemos en contraste estos datos. Tenemos lista también a doña Silvia Bolaños, ella es la presidenta de la Cámara Nacional de Transportes, la directora ejecutiva, más bien, corrijo, de la Cámara Nacional de Transportes. Ya la tenemos vía remota. Doña Silvia, buenos días. Queríamos consultarle su reacción con respecto a este informe del Estado de la Nación, donde se revela, bueno, que el 34% de las personas utiliza el autobús, sin embargo, el transporte público sigue siendo ineficiente. Buenos días, doña Silvia. Muy buenos días, Melanie. Muchísimas gracias por la oportunidad. Decirle que realmente estamos muy satisfechos con el informe. Realmente en este momento se incorpora por primera vez el tema de movilidad y transporte, que es una de las novedades que trae el informe del Estado de la Nación y que pone en perspectiva también el desorden en la planificación urbana que hemos sufrido por muchísimos años, lo cual está impactando, como lo menciona Estefan, el tema de la movilidad en nuestro país.
Tenemos un país totalmente, por lo menos en área metropolitana, totalmente disperso, poco denso en su población, que se ha ido alejando a zonas aledañas y que eso pues aumenta las movilizaciones y la frecuencia de los viajes. Aparejado pues obviamente al tema del congestionamiento vial, problemas importantes en el desarrollo de infraestructura y un diseño de rutas que se remonta a hace más de 40, 50 años y que tiene que ser remozado. Doña Silvia. Hay algunas pequeñas imprecisiones en temas de datos que vamos a hacer observación. Dice el informe que se estima que al completar la sectorización de las líneas de buses se generaría un ahorro de 3.305 millones de colones. ¿Ustedes están de acuerdo con que se termine por fin con ese proceso de la sectorización de las líneas de autobús? Porque, como lo decía también Estefan ahora, muchos autobuses llegan al centro de San José y de ahí se conectan para ir a otros sectores, Heredia, Cartago y demás, y es ahí donde también se genera este gran congestionamiento vial en el casco metropolitano. No, sí, efectivamente, Costa Rica tiene un diseño de ruta radial concéntrico, es decir, todas las rutas radiales llegan a un punto concéntrico de San José, donde se desarrollan los diferentes servicios a otros puntos, como por ejemplo Cartago, San Pedro y otras ciudades aledañas. No solamente estamos de acuerdo con este proceso, sino que también el informe lo menciona, que hemos aportado los estudios importantes, no para que a partir de ahí se desarrolle el proceso, sino como insumos importantes que puede tener el Estado para poder definir cuál va a ser el diseño de esas rutas. Silvia Bolaño, directora ejecutiva de Canatrans. El tema aquí es el tema de la sectorización. Decía justamente Estefan que en este momento es ineficiente, como ya lo mencionaba también mi compañera Melanie, porque llega todos al centro. ¿Qué pasa con el tema de sectorización? Llevamos muchos años hablando de eso, se implementó de manera parcial, ha tenido mucha resistencia. La pregunta que se hace mucha gente es cuándo esto va a funcionar y va a colaborar para pues, aminorar ese problema. El informe también menciona dos temas importantes que son aparejados con los procesos de modernización y dentro de esto el tema de sectorización, porque quisiéramos ir cambiando ese concepto. Hay que entenderse que tiene que hablarse de un proceso de modernización, porque tenemos que hablar no solamente de sectorización, sino de otros procesos aparejados que van a ser mucho más eficiente ese intercambio de servicios, como lo es, por ejemplo, el uso del pago electrónico, el establecimiento de rutas radiales, el establecimiento de servicios de transporte rápidos de pasajeros, de rutas diametrales, que son un conjunto dentro de un proceso de modernización. Sin embargo, hay que tomar en consideración que este mismo informe del Estado de la Nación indica que la última encuesta en percepción del servicio, el 59% de los usuarios están satisfechos y solo un 32% de los usuarios pues muestra alguna insatisfacción. Y precisamente esa insatisfacción va relacionada en los tiempos de viaje y estos tiempos de viaje se refieren al diseño que tenemos en este momento de las rutas. Por lo tanto, totalmente concordamos con la necesidad de la implementación de la sectorización. En este momento estamos sentados en el despacho del viceministro de Transportes trabajando las distintas comisiones mixtas. Hay un cronograma ya establecido y el proceso, además de ya el plan piloto que tenemos en la zona de Tibás, esperaríamos, porque esto dependemos de la rectoría que tiene el ministerio y de la instrucción que en este sentido del ministerio, ya para el año 2019 esperaríamos que en el nuevo informe de Estado de la Nación podamos hablar de un avance importante en temas de sectorización. Doña Silvia, sin embargo, debe llamarse la atención, y lo menciona el Estado de la Nación, el tema de la duplicidad que tenemos en relación a las funciones que tienen ARECEP y CTP. Hay que tomar importancia de este tema, ya que algunos procesos podrían truncarse porque tenemos un divorcio importante entre la política pública establecida y dentro de esta política el tema de la modernización del transporte y la política tarifaria, tema que hemos venido advirtiendo ya desde hace varios años. Doña Silvia, sí, ya para ir cerrando con usted, 3 de cada 10 personas aproximadamente es la que está utilizando el autobús y días atrás también se dio el caso de la compañía encargada de la periférica y usted misma lo decía, habían otras líneas de autobuses con problemas financieros incluso porque cada vez son menos las personas que utilizan el autobús, prefiere la gente utilizar otros sistemas, incluso el vehículo privado y mucho de esto se da por el tema de la ineficiencia en el servicio público.
Sí, tal como usted lo menciona, efectivamente en los últimos años hemos tenido una reducción de alrededor de un 20%. El informe de Prugan menciona, y también un informe del Instituto Tecnológico, que de un 76% estamos hablando que actualmente solo el 56% de los costarricenses utilizan el servicio público, y que las proyecciones hablan que para el año 2030, si no hacemos cambio en nuestro diseño y en nuestro sistema de transporte público, pues evidentemente vamos a tener un desplazamiento mayor de demanda. Esto es un aspecto que hemos venido advirtiendo, y por eso precisamente estamos totalmente comprometidos con gobierno para llevar adelante estos procesos de sectorización en los diferentes sectores que ya están planteados en el decreto 28.337. Sí, y efectivamente advertimos hace algunos días de la necesidad de sentarse a conversar. Ese traslape de competencias entre las distintas instituciones y esa carencia de rectoría que recientemente está tomando el ministerio a través del señor ministro Rodolfo Méndez Mata, que aplaudimos sus acciones en este sentido de retomar esa rectoría y de guiar los procesos. Creemos que ha sido uno de los obstáculos importantes en poder avanzar con los procesos de modernización. Requerimos no solamente una política pública. El año pasado se publicó el decreto que establece cuál es el mecanismo de modernización del transporte, pero para esto se requieren inversiones importantes, compra de unidades de mayor capacidad, construcción de nodos de intercambio, darle al usuario las condiciones ideales para que pueda aceptar de manera positiva este proceso. Recordemos que la sectorización involucra necesariamente que yo vengo de un punto de origen, llego a un punto de intercambio, me tengo que bajar del autobús y me tengo que montar en otro autobús de mayor capacidad para seguir en una troncal hasta el centro de la ciudad. Eso podría tener alguna resistencia, y requerimos iniciar con un proceso de sensibilización de los usuarios, porque un proceso dado en malas condiciones lo que podría generar es un efecto negativo para el país, en el entendido de que podríamos tener más bien usuarios insatisfechos que se trasladen a otros modos de transporte, y en este momento tenemos un enorme problema con la piratería. Perfecto, muchísimas gracias a Silvia Bolaños, que es la directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes. Ya tenemos comentarios en redes sociales, tenemos entendido, vamos a leer algunos de ellos. Nos dice Estrella Arce lo siguiente: no permitamos que lo que falta por romperse se rompa, sino más bien tratar de reconstruirlo. Saludos desde Panamá. Saludos Estrella Arce desde Panamá. Y Jonathan González nos dice: el gobierno como cabeza es el obligado a tratar de aliviar la tensión buscando el diálogo. Lamentablemente ha tomado una posición de no negociar con nadie. Son parte de los comentarios hasta ahora que ha generado esta conversación sobre el informe del Estado de la Nación. Nos quedan muy pocos minutos, pero sí me gustaría abordar, sí, son muchos temas, lástima que no se puede abordar todo, pero sí dos aspectos importantes. Que va a ser, voy a empezar primero con Natalia, luego con Estefan. Natalia es el tema de género y Estefan el tema electoral que este año tuvimos. A la mujer le sigue costando conseguir trabajo, y no solo eso, sino que cuando consigue un empleo tiene condiciones totalmente diferentes a los hombres, y el dato más curioso es que si las mujeres desempleadas obtuvieran un trabajo, la pobreza se reduciría a la mitad. Sí. Un tema a profundidad que analizamos en este informe fueron las brechas de género en el mercado de trabajo, y ahí encontramos que nosotras enfrentamos una triple barrera que tiene que ver primero con la inserción, es decir, la decisión de si trabajar o no remuneradamente, y esto está afectado sobre todo por las responsabilidades del trabajo doméstico no remunerado, el cuidado de personas, las tareas domésticas. Si deciden trabajar, enfrentamos también mayores problemas, por ejemplo, de acceso a empleo, el desempleo, subempleo, empleos informales en mayor proporción que los hombres. Por ejemplo, si es una mujer joven, enfrenta las condiciones más desfavorables, aún más que los hombres jóvenes. Y si además ya consiguen un empleo, también nos enfrentamos a discriminación salarial, las brechas entre ingresos entre hombres y mujeres. Entonces hicimos un ejercicio para poner en evidencia la importancia que tiene una política de empleo con enfoque de género que incentive sobre todo el empleo femenino.
debido a la cantidad de mujeres que están desocupadas o fuera de la fuerza de trabajo, hicimos un ejercicio, una simulación extrema de qué pasaría o qué impacto tendría si todas ellas encontraran un trabajo acorde a sus características de educación, de lugar de residencia. Asignamos el ingreso que podrían recibir con base en los que ya están trabajando y lo que vemos es que la pobreza se podría reducir hasta la mitad. Y el impacto sería importante no solo en pobreza, sino en crecimiento económico, o sea, más producción para el país y eso genera más ingresos para todos y además en productividad. Productividad quiere decir que las mujeres en general tenemos mejor perfil educativo, entonces se estarían incorporando mujeres con, por ejemplo, secundaria completa o más, que podrían hacer trabajos más calificados. Es una gran contradicción que las mujeres estén mejor preparadas en general y les cueste más encontrar trabajo. Exactamente, y muchas de esas razones tienen que ver con estas brechas que se enfrentan y el costo de oportunidad de tener que salir a trabajar y asumir, por ejemplo, el trabajo no remunerado. Y aquí la Red de Cuido es un programa, una red de cuidado con enfoque universal tendría un impacto importante en mayor inserción laboral. Otro tema, siempre sobre el empleo, antes de entrar con el tema electoral, es el tema de los jóvenes. Otra gran contradicción, que la gente más joven tiene serios problemas para encontrar trabajo y bien remunerado además. Exacto. Hicimos también un análisis generacional de cuáles son las situaciones de distintas generaciones, digamos, los que nacieron entre los 50 y los 60, 60 y 70 y los millennials, ¿verdad? Que son los que nacieron posterior a 1986. Y ellos se enfrentan mayores problemas de desempleo en edades jóvenes. Si uno lo compara con las generaciones anteriores, a la edad de 20 años, se encuentra que actualmente los jóvenes están teniendo mayores problemas de desempleo. Y esto es importante porque además sobre ellos recaerá en el futuro una gran cantidad de personas adultas mayores y pensionados que deben sostener, digamos, en un sistema. Entonces aquí lo importante es tratar de que estos jóvenes obtengan mejores opciones de empleo, pero además empleos formales que contribuyan tanto a la caja como a Hacienda, que paguen impuestos, que se metan dentro de la economía. Estefan Gómez, con el tema electoral, ¿se decidió la gente a votar por el candidato a última hora? ¿Hubo temas como el tema social, la religión, la familia que polarizaron esta elección y podrían seguir polarizando otras discusiones en nuestro país esos temas? Sí, sin duda alguna. Las elecciones dejaron varias conclusiones. La primera, ya lo sabíamos, pero terminó confirmado, 70-75% de la gente no le interesa ningún partido político. Y eso significa que cuando la gente llega a votar, no está casada con ningún partido durante la campaña. La razón por la cual casi 1 millón de personas, o alrededor de 1 millón de personas más bien, se decidieron en los últimos días para ir a votar. Con otra característica, altísima volatilidad. Yo digo es pancismo electoral. Entonces, la gente estaba decidida por un candidato en octubre, pero estaba decidida por otro en noviembre y volvió a cambiar en diciembre y volvió a cambiar en enero. Entonces, eso nos muestra que los partidos no tienen nada definido, ¿verdad? Y además, las luchas al final se resuelven en los últimos días de enero, número 1. Número 2, tenemos partidos además, partidos políticos que llegan a elecciones que prometen muchas cosas, pero muy pocas de esas son concretas y nos dicen cómo los van a resolver. Entonces, hicimos un análisis de todos los programas de gobierno. Es normal ver partidos que nos dicen, vamos a reducir la pobreza, que todo el mundo quiere eso, ¿no? Pero casi ninguno nos dice cómo la vamos a reducir y cuánto la vamos a reducir. Todos los partidos nos dicen, vamos a reducir el desempleo, ahora que están hablando de desempleo de jóvenes. Perfecto, todo el mundo quiere eso, pero muy pocos nos dicen cómo y cuánto. Entonces, esa desconexión en precisar hace el escenario mucho más volátil también. Y además analizamos a la ciudadanía con un ejercicio que se llama el votómetro. Tuvimos casi 300.000 registros. Eran 32 ítems que le preguntamos a los candidatos y después la gente llenaba las mismas 32 preguntas y tenía un grado de coincidencia. Eso fue una plataforma y una aplicación que echamos a andar durante la campaña electoral. Pero lo interesante es que con esos casi 300.000 registros de todo el territorio nacional, descubrimos algo bien importante. 98% de las personas que llenaron el votómetro están tremendamente a favor de reformas a la eficiencia política. Eso significa destituir diputados por mala gestión,
Eso significa destituir funcionarios públicos por ineficientes y significa cerrar o fusionar instituciones públicas que también son ineficientes. Entonces, vea que la gente quiere que esto cambie, que haya un mecanismo de mayor eficiencia, porque la gente está cansada de un Estado ineficiente. Pero lo interesante es que siguen creyendo en el Estado. Seguimos creyendo en el Estado. 74% de los registros muestra que la gente no quiere que se venda el ICE, no quiere que se toque la Caja Costarricense de Seguro Social, ni que se reduzcan los gastos para educación pública. Entonces, vea que queremos un Estado que intervenga, pero no este Estado, uno que sea eficiente. Y donde estamos tremendamente divididos, polarizados, agarrados del moño, como dicen, es en la agenda de convivencia social. Ahí sí estamos divididos. ¿Qué significa esto? No tenemos acuerdo sobre la discusión del matrimonio igualitario para personas del mismo sexo, para el aborto terapéutico, para las guías de educación sexual y para el Estado laico. Ahí la ciudadanía está dividida. Se parten dos. Y eso fue lo que marcó la campaña electoral precisamente. Y el problema aquí, o el asunto más que el problema, es que esta agenda de convivencia social va a seguir marcándola porque está irresuelta. Ninguno de estos elementos han tenido una respuesta institucional hasta el día de hoy. Perfecto, muchísimas gracias a Estefan Gómez y a Natalia Morales del Estado de la Nación. Amplio tema que se podría seguir abarcando y bueno, ahí los vamos a estar nosotros buscando para hacer diversas notas y seguir informando a la población de este informe del Estado de la Nación. Muchas gracias por acompañarnos. Y a Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la Trans. Vamos a